al programa de la Estela del Mono. Estamos haciéndolo recorriendo un poco los pueblos de Fuerteventura. Estuvimos ayer en Puerto del Rosario y lo que nos estamos centrando en este programa, que está financiado por el Cabildo de Fuerteventura, es en intentar recoger la tradición oral de distintos temas, de distintos tópicos que hemos ido cogiendo. Ayer, por ejemplo, estuvimos hablando de cultura popular, cuentos como La luz de Mafasca, estuvimos hablando también de La leyenda de la Urinaga, tocamos también en una de las charlas La Virgen de la Peña. Hoy específicamente va sobre mujeres mágicas, sobre brujas. La propia figura de la bruja que podemos encontrar en los distintos cuentos que encontramos aquí de Canarias es un concepto cultural un poquito difícil de definir, porque es al final el de una mujer mágica, el de una mujer que es capaz de realizar transmutaciones, que es capaz de realizar actos sobrenaturales que a lo mejor no eran explicables en ese momento. Nos han llegado toda una serie de cuentos que pueden trazarse hasta la tradición aborigen, pero viene después de la conquista más historias referentes a estas mujeres que, sea por sus actos ininteligibles para el conocimiento de los hombres, o sea porque estaba perviviendo algún tipo de creencia que venía de antes de la conquista, pues se quedan con estas creencias y eso genera toda una serie de historias que algunas de las personas, por ejemplo, de las personas mayores que tuvimos aquí ahora, muchas de ellas habían escuchado historias también. El día de ayer, cuando hablamos del tema, esa figura después quedó también en sincretismo con las santiguadoras, que es muy típica de muchas de las Islas Canarias, de estas mujeres que hacían como una función casi de curanderismo y aunaban una parte más tradicional, esotérica, con una parte más cristiana. En el caso del día de hoy tenemos también una parte dedicada a cuentos, estos cuentos de brujas. Contamos hoy con nuestro compañero Orlando, cuentacuentos profesional, que ha ido investigando y ha ido preparando pues toda una serie de historias, una serie de cuentos que les traemos ahora a continuación. ¿Conocen ustedes cuentos de brujas? Por su acento usted es de Galicia, ¿no? Sí. Sí. Ahí hay muchos cuentos de brujas. Ah, sí, sí. Pero Sí. digo aquí no. No, sí. ¿Y de allá? Galicia, bueno, de meigas. Sí, bueno, sí. A eso me refería. ¿Y usted? De meigas, de conjuros y de Sí. cosas así. A mí me gusta escuchar esas cosas. Se cuenta que una bruja subió un camello hasta la montaña de Tindaya para vengarse de un hombre, sí. Y que él, claro, subió a buscarlo y al ver sus propiedades desde allá arriba, le entró algo, se enloqueció y lo fueron a buscar ya cuando estaba muerto. Dicen que fue una bruja que se quiso vengar de él. Una maldición. Algo así. Al parecer no se portó bien con ella. Pero yo hoy quería contarles otro. Ustedes saben que la gente de antes solo tenía una chaqueta. Quiero decir, una chaqueta para ponérsela los domingos, en los bautizos, en los funerales, en las bodas. Y aquella chaqueta y el resto de la ropa que la acompañaba, vaya, un traje, se cuidaba, claro. Y a veces, bueno, lo enterraban a uno con ese traje. Ya era para eso. Ya era para eso, sí. El último traje. Pues ese hombre se llamaba Felipe. Yo le puse ese nombre porque cuando descubrí el cuento no lo tenía y Felipe es un buen nombre. Felipe era joven y iba a los bailes de taifas a bailar con Isabel. Iba aunque tuviera que llegar a pie, después de un día de trabajo con los pies cansados, pero no había otro remedio si quería bailar con Isabel. Y ustedes saben que una vez que llegaba allí, no entraba a la primera, sino que como los salones eran estrechos, había que hacer turno. Y mientras se esperaba, como al lado había una cantina, había hombres que bebían y claro, acababan mamados. Por eso había como una especie de mandador, igual que en los terreros de lucha, para que la cosa no se saliera de madre y las parejas no se pegaran demasiado tampoco. Él entró y bailó con Isabel y luego se despidieron. La cosa iba muy poco a poco en aquel entonces. Y él, entrada la noche, en una noche de esas que es buena para las brujas, una noche sin luna, se echó a caminar y vino a llegar a Tetir, que era donde él vivía, cerca del alba. Durante el camino él había notado
silencios llenos de significado en la noche, ruidos que no eran del viento. Pero él no tenía miedo. ¿Qué miedo le podía tener a las brujas si no les había hecho ningún mal? El caso es que cuando se estaba haciendo de día y ya había cantado el gallo, la vio a un borde del camino, cerca del pueblo, una mujer desnuda, echada allí. Él se dio cuenta enseguida de lo que pasaba y aunque solo tenía una chaqueta, se la desabrochó y casi sin mirarla, se la lanzó. Era lo menos que podía hacer. A la gente hay que respetarla. Aquello no se lo contó a nadie. Pasó el tiempo y se casó con Isabel y tuvo un niño, Felipe, el chico. Las cosas iban bien, aunque a veces aberruntaban que no, pero luego al final se enderezaban. Pero a los 7 años sí, Felipe, el chico, se puso enfermo. Y solo podía curarse si lo atendía un médico que vivía en Gran Canaria. Así que aquel hombre se entrampó pidiendo dinero a la gente que lo tenía y cogió una goleta, en aquel tiempo, una goleta. Y la mar estaba mala aquel día. Pero él no pensó que aquello fuera un signo de mala suerte. No, porque a veces las cosas empiezan mal y luego se enderezan. Se vio en la ciudad de Las Palmas, en el barrio de Vegueta, cerca de la hora de comer, en la calle Mendizábal. Ahora están llenas de turistas, pero antes había solo paisanos, algunos extranjeros sí, y olían muy bien, tollos en salsa, carne compuesta, garbanzada, papas rellenas, mi abuela las hacía. Estaban a punto de entrar a un bar cuando desde la otra acera, la acera de la izquierda, una mujer que estaba asomada a un balcón, el balcón de una bonita casa terrera, los invitó a almorzar, así, de golpe, y no la conocían de nada. Ellos levantaron la vista y ella se los repitió, los invito a almorzar. Así lo dijo con una alegría y una seguridad que pensaron, ¿y por qué no? Y subieron las escaleras. Había allí servido un potaje de jaramagos, con pan de puño y queso cumbrero. Comieron muy bien y durante la comida hablaron de todo, de la enfermedad del niño, sin que a él se diera cuenta realmente de que hablaban para que no se le metiera mucho miedo en el cuerpo. Y hablaron de Fuerteventura porque, según ella le contó, había pasado un tiempo allí cuando era más joven. Él le dijo que la isla seguía bien, a veces llovía y a veces no, lo que hay. Esto antes de las potabilizadoras, ustedes me entienden, ¿no? Se hacía la hora de la cita con el médico y él hizo ademán de levantarse. Y ella le dijo, espérese, que tengo algo que me gustaría darle. Fue al cuarto del fondo, él estaba de espaldas, mirando a la ventana que daba a la calle. Y ella, por detrás, por encima de los hombros, le echó una chaqueta. La chaqueta, ustedes me entienden. Él la reconoció enseguida, aquellas mangas. Es que a él le gustaba aquella chaqueta, estaba intacta. Y ella, socarrona, se acercó al oído y le dijo, aunque te has casado, no has subido de peso porque te sigue quedando bien. Él contuvo la emoción porque tenía al niño delante y pensó, ¿y si luego está en casa cuenta cosas y me interpretan mal? Que él había sido siempre fiel a Isabel. La mujer los acompañó al zaguán y él, entonces sí, de espaldas al niño, le estrechó la mano y le dedicó una sonrisa, la mejor que tenía, porque aquello que le había pasado, lo que le había pasado hacía años había sido especial, pero eso ya, volver a ver 2 veces a una señora como esa. Siguieron caminando por la calle Mendizábal y luego subieron por Espíritu Santo hacia arriba y se sentaron allí donde está la ermita con una fuente y un banco de piedra. Él necesitaba reposar el corazón. Se llevó la mano al pecho y notó que en el bolsillo interior de la chaqueta había un bulto. Era un sobre con dinero
Dinero, dijo el niño, dinero, dijo el padre. Suficiente para pagar todo el tratamiento y todavía sobraba. Mira, Felipe, le dijo el padre al hijo, como yo sé que vas a salir de esta, quiero que recuerdes siempre este día de tu vida, porque hoy conociste a una buena bruja majorera. No sé qué les pareció. Buena bruja majorera. Ella era majorera. ¿Eh? No, es la mujer a la que él le tiró la chaqueta años atrás. Bueno, realmente no hace falta saber de dónde era, porque como ellas vuelan. Podía haber estado aquí y volvió a su... Sí. O haber pasado unos años en La Gomera, es lo que tiene ser bruja. Antes de Winter, pues, ellas hacían región como querían. No. Eso de unir las islas y tal, eso lo empezaron ellas realmente. Sí. Brujas malas sí hay. En los cuentos y fuera, ¿no? Yo no sé si hacen mal sabiéndolo o sin saber. O por chinchar, por jugar, por chinchar un poco. Si es de travesuras, Que estábamos hablando antes, Sí. justo antes de que llegaran ellos, estábamos hablando de a lo mejor hacer una pequeña pregunta o una pequeña entrevista que tuviera que ver con esa tradición oral. Ustedes, cuando escuchan este tipo de cuentos, cuando en este tipo de eventos o en general que uno pueda a lo mejor escucharlo de sus padres o de los padres de nuestros padres o de las madres de nuestras madres, ¿ustedes qué tipo de importancia creen que tiene esta historia oral? Porque esto al final también es una cosa que nos ha ido llegando de boca a boca, no es una cosa que estudies en un libro de historia de en el año tal, don Juan de Guzmán se casó con... Esto es otro tipo de historia. Ustedes, más que nada para dejarlo, porque es lo que intentamos nosotros en este programa, ¿cómo ven ustedes la importancia de este tipo de historias? Iba a preguntar específicamente porque al parecer es como la que conoce todo el mundo, porque ayer en el evento que tuvimos, ¿qué han escuchado ustedes de la luz de Mafasca? ¿O qué has escuchado a lo Una mejor? aparición, una luz, en supuestamente determinados momentos. era otra isla. ¿Había? No, era de Fuerteventura. Sí, es de aquí de Fuerteventura. Sí, por ejemplo, María aún vive, pero ya no. Pero Ella la veía. Sí, Su madre nació para Cofete. de camino a Cofete, andando, no sé si sola o no, en cuanto veía un tipo de... ¿Ella también la veía? Se disminuía y aumentaba, depende, no sé, igual Yo era... tengo escuchado que decían que era como otra isla, una isla por ejemplo, imaginaria, ¿no? Que era salud. yo nunca la he visto ni he estado así. Escuché eso, La imaginaria que nosotros hemos escuchado es la de San Borondón, que es la isla que aparece y desaparece, que esa es como más común de Tenerife, pero también está en el resto de las islas. Esta es como lo que dice el de una luz que, por ejemplo, ayer cuando lo contábamos, es que específicamente, por ejemplo, la de la Urinaga, que también la habíamos hablado, estos cuentos que acaba de contar el compañero Orlando, estos mucha gente a lo mejor no los conoce, pero específicamente la de Mafasca, si en una habitación con majorero la nombres, eventualmente alguien te dice, sí, mi abuelo, sí, mi padre, sí, mi madre, dice, como una cosa que... Y el origen que fue de alguien que necesitaba leña, así como para hacer una hoguera, bien para comer, para hacer un asadero o algo y tal, y no encontraba leña, y en ese momento los cementerios, como el de Cofete, antiguamente estaban abiertos, era abierto porque no estaba... Y encontraron cruces, con las mismas cruces de madera y tal, pues hicieron esa hoguera y entonces a partir de ahí se formó. Esa fue el origen de lo que, según dicen, de cómo se Esa fue la que escuchamos apareció ayer. la luma. Esa fue la que escuchamos ayer, precisamente. Y ahora, a ti específicamente, para cubrir un poco la pregunta que íbamos a hacer antes de que llegaran ellos, como persona que también se dedica a contarlo y a recogerlo, ¿qué importancia le darías tú a lo mejor con tus palabras a la parte de esta tradición oral, este tipo de cuentos y de historias? Bueno, yo los necesito para vivir, los cuentos.
a veces me hubiera gustado, pero es inevitable ya, uno no puede vivir una vida más que la que le tocó, ¿no? Me hubiera gustado nacer en un pueblo y haberlos escuchado de mi abuela o de mi tía. Soy un chico de ciudad, pero soy canario y soy humano, sobre todo, y me siento tan identificado con estas historias, ¿no? Porque, ¿saben? En otras tradiciones, y no es que yo sepa mucho de ello, pero en otras tradiciones donde se cuentan cuentos de brujas, en otras regiones de España, por ejemplo, las brujas tienen otro tipo de relaciones con los hombres y los hombres con ellas, ¿no? Por ejemplo, las faltas de los hombres, cuando un hombre rompe un pacto con una bruja porque revela el secreto, por ejemplo, la fuente de su riqueza, si es la bruja quien lo favorece con riqueza. Si él revela el secreto, eso le cuesta la vida. O si un hombre descubre a una bruja como Felipe, hay otros lugares donde él la humilla, la expone a la vergüenza pública. Pero ¿qué hizo Felipe? Cuidarla, ¿no? Me gustan las relaciones que hay entre los hombres y las mujeres en los cuentos de brujas. Aunque hay muchas versiones, yo al menos he preferido estas, ¿no? Y los cuentos cuando aparecen son muy esquemáticos, ustedes saben, cuando se recogen de la tradición oral. Yo he ido poniéndoles color, vida, ¿no? Otros lo imaginarán de otra manera. Pero lo que quiero decir finalmente es que los cuentos ayudan a vivir, ¿sabes? Le enseñan incluso a uno por dónde ir y le ayudan a sentirse parte de algo, de un lugar, de una historia, de una tradición. Y es tan importante estar arraigado, ¿no? Si no, no sabe uno a dónde va, ¿no? Eso es lo que yo siento. ¿Respondí a tu pregunta? Completa y absolutamente. Pues gracias por estar aquí, aunque sea un ratito. No hay de qué. Yo no soy majorero, soy de Gran Canaria, pero me enamoré de los cuentos de ¿Somos primos hermanos? Ah, sí. ¿Saltas de Charles? Saltar de Charles. Quería decir que me enamoré hace unos años de los cuentos de brujas majoreras. Y además tengo un buen amigo en Las Ares, que es cantante, al que quiero mucho, José Antonio Corral. Me gusta hacer espectáculos con él. Ellos me llamaron para que viniera a compartir con ustedes 2 leyendas. Ahí va la primera. Él se llamaba Felipe. Porque ustedes saben, cuando yo encontré estos cuentos, ¿ustedes me oyen así? Sí, yo sí. Cuando yo encontré estos cuentos, los personajes no tenían nombre. Y yo se los fui poniendo. Nombres que me gustaban, como Felipe, Vicente, Magdalena. Pues bueno, Felipe fue un día a un baile de baile. Uno de esos días en que había estado trabajando hasta tarde, pero es que él quería ver a la novia, a la que solo podía ver allí en los bailes. Y con los pies cansados caminó desde ti hasta la casa donde se celebraba el baile. Se le hizo muy tarde, porque había que esperar turnos para entrar. Y ya muy entrada la noche se echó a caminar y vino a llegar a Tetir cerca del amanecer. Y en un cruce del camino la vio. Era una mujer joven, hermosa, y estaba desnuda, completamente desnuda. Ya había cantado el gallo del alba y estaba ahí. Él llevaba puesta una chaqueta, la única que tenía, como en aquel entonces la gente trabajadora solo tenía una chaqueta para los domingos, para los bautizos, para los funerales. Se la desarrolló y mirándola solo del perfil, le lanzó la chaqueta. Era lo menos que podía hacer. A la gente hay que respetarla. Y siguió caminando sin volverse atrás. En aquellos tiempos, una mujer desnuda. Pero él no miró atrás. Y el tiempo pasó. Y él se casó con aquella muchacha con la que bailaba en los bailes de taiko.
Siguieron viviendo en Tetín y Felipe tuvo un niño al que puso Felipe el Chico. Las cosas iban bien. A veces apuntaban que no, pero en general iban bien. Aquel hombre se entrampó pidiendo dinero a la gente que conocía y a la gente con más poder que él. Y un día, con su hijo, cogió una goleta y fue a Gran Canaria. La mar estaba bastante mala, pero él pensó que aquello no tenía por qué ser un mal presagio, porque hay muchas cosas que empiezan mal y acaban bien. Se vieron en el barrio de Vegueta cerca de la hora de comer, en la calle Mendizábal, tal vez la conozcan, allí cerca de donde está el mercado. Olía muy bien, tollos en salsa, carne compuesta, garbanzada. Estaban buscando un bochinche donde comer y entonces ellos iban por la acera derecha, pues desde la acera izquierda una mujer los llamó, desde el balcón de una casa solariega. Les invito a comer, les dijo. Pero es que ellos no la conocían de nada. Era una mujer así, de esas que expresan alegría de vivir y confianza, con su cara ancha. Vengan a escuchar un cuento. Y aunque no la conocían, Felipe el Grande y el Chico subieron las escaleras y ella les sirvió un potaje de jaramagos con queso de la Cumbre y pan de puño del sureste de Gran Canaria. Comieron, conversaron, hablaron de la enfermedad del niño sin dar muchos detalles para no meterle miedo. Y ella les preguntó por Fuerteventura. ¿Cómo está Fuerteventura?, les dijo. Porque yo viví unos años por allí. Bueno, dijo Felipe, unos años llueve y otros no, pero vamos tirando. Ya se hacía la hora de la cita con el médico y él hizo ademán de levantarse. Entonces aquella señora le dijo, espere que tengo algo dentro que le quiero traer. Él estaba sentado de espaldas al pasillo que daba a las habitaciones. Entonces ella llegó y sobre los hombros le puso una chaqueta, la chaqueta. Él la reconoció enseguida cuando el paño cayó sobre sus brazos. Ella se la puso, le ayudó a meter las mangas y le dijo socarrona, aunque te has casado se ve que no has subido de peso porque te queda bien. A él se le subió todo el color y como tenía al niño delante, por no dar lugar a malentendidos con las mujeres de su casa, bajó la vista. Ella lo acompañó hasta el zaguán y entonces sí, de espaldas al niño, él la miró y le sonrió con emoción. Si especial había sido aquel encuentro de hace años, más especial era todavía este. El corazón le latía fuerte en el pecho y siguió andando por la calle Mendizábal y luego dobló hacia arriba por Espíritu Santo hasta la altura donde está la ermita con la fuente. Se sentó allí para reposar un poco las emociones, se palpó el pecho y notó que en el bolsillo de dentro de la chaqueta había un bulto. Lo sacó. Allí, delante del niño, sobre el banco de piedra, era un sobre con bastante dinero. Al niño se le abrieron los ojos. ¿Dinero? Sí, Felipe el Chico. Dinero para pagar todo el tratamiento y todavía sobra. Mira, Felipe, le dijo el padre, como yo sé que vas a salir de esta, quiero que recuerdes siempre este día de tu vida, porque hoy conociste a una buena bruja majorera. ¿Qué les pareció? ¿Conocían esta historia? ¿Conocían esta historia? ¿No? ¿Que si conocían esta historia? No. A lo mejor conocen la siguiente. Empieza un sábado también, y ese sábado se celebraba otro baile de taifas.
Pero este en Las Ares, más arriba. Y Vicente se levantó por la mañana muy temprano, al alba. Era sábado, pero tenía que trabajar porque era persona trabajadora y pobre. Vivía solo con su madre viuda y cuando él salió a la puerta de su casa, vio que una bandada de cuervos, no un cuervo, una bandada, volaba hacia la izquierda. Su madre lo miró porque los dos sabían lo que significaba, aberruntaba mala suerte. Pero la madre le puso la mano en el pecho y le dijo: mi niño, tú sabes que uno propone y Dios dispone, de cualquier manera. Le dijo para tranquilizarlo, porque sabía que era día de baile de taifas y que Vicente iba a ver a Magdalena. Le dijo: mi niño, a veces las cosas empiezan torcidas, pero uno las puede enderezar. Ten fe. Él anduvo todo el día trabajando y al caer la tarde se limpió como pudo y se echó a caminar, porque él tampoco tenía burra ni burro. Estaba el cielo de Fuerteventura precioso, no había luna y se veían muy bien las estrellas. Y cuando llevaba 1 hora caminando, vio, dándole la espalda en un borde del camino, una burra majorera, como las que ustedes conocen, con sus orejitas dobladas, ese cuerpo prieto, hecho al calor y al trabajo duro. Sí. Y vio los cielos abiertos, pensó, así llegó con los pies descansados. Pero se subió en la burra y la burra no andaba. Y le empezó a subir todo el cabreo del día, los días malos, la fatiga, y la empezó a azuzar, pero la burra no se movía. Y tan nervioso se puso, fíjense, que le dio una mordida en la oreja izquierda. A la burra. Claro, la burra ya la violentaron tanto que se echó a andar derecha, como si supiera el camino hacia el baile de taifas, hacia la casa, ¿no? Y entonces, a 500 metros de la entrada al salón de la casa, se detuvo, ya no quiso andar más y él dijo: no le voy a mortificar más, me quedo aquí y aprovecho para quitarme el polvo del camino y peinarme con uno de aquellos peines viejos de nácar que todavía quedarán en algunas casas. Esperó su turno, esquivó a un par de vecinos que estaban mamados porque donde se celebraron los bailes de taifa siempre había una cantina y por eso estaban los mandadores para que la gente se comportara, ¿no? Y entonces él entró y cuando entró estaban Magdalena y su madre justo al otro lado de la puerta, mirándolo como para matarlo. Y él pensó, porque no era un hombre con un carácter fuerte, la que tenía carácter era Magdalena, él pensó, a ver si arrebasas esta, Vicente. Todo el día esperando y te ponen esta cara. Y él llegó, ella estaba ahí como pegada a la pared, como si no quisiera que la despegasen. Entonces él la fue agarrando del brazo para bajárselo, porque lo tenía levantado así a la altura de la cara. Y le dijo, mujer, vamos a bailar, que está empezando a sonar la malagueña de los novios. Era muy importante bailarla. De hecho, era una ofensa para las muchachas que no la sacaran cuando tocaban la malagueña de los novios. Ustedes a lo mejor lo saben, seguro. Y entonces tiró de su brazo y cuando ella lo bajó, vio que la oreja izquierda la tenía mordida. Ya saben. Desde luego, Vicente. Magdalena, ¿cómo iba a saberlo yo? Que me pongo ahí para facilitarte el camino y que llegaras descansado para bailar conmigo. ¿Y qué? Ni una caricia, ni rascarme aquí debajo del cogote, nada. Mordida, como un animal. Magdalena, ¿y cómo iba a saberlo yo? Le dijo Magdalena, perdóname. Mira, se le ocurrió una tontería, le dijo, tú sabes que moviéndote se te quita el ardor de la mordida. Y ella, como en el fondo lo quería un montón, le enterneció aquello y le sonrió. Y ahí se abrió una puertecita y él entró por esa puertecita y le dijo, ay Magdalena, ¿te acuerdas del primer baile cuando te dije que tenías una melena bonita? Esa melena es de las mujeres majoreras. Y ella se fue ablandando y entonces no se le ocurrió otra cosa a él que soltar una mano y hacerle como una concha en la oreja que tenía mordida. Así como cuando uno quiere escuchar el rumor del mar. Y estuvieron un poco así, y luego ella, aunque él no tenía la oreja mordida, se la puso en la de él. La gente los miraba. Y entonces no escucharon el rumor del mar,
sino el eco de sus propios corazones que decían que se iban a querer mucho tiempo. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Ustedes conocen el estribillo, ¿verdad? Quítate del sol, Magdalena, quítate del sol que te quema. Muchas gracias. Bueno, simplemente agradecerles que hayan formado parte del programa nuestro de la Estela del Mono. Nosotros lo dejamos ya por aquí. Probablemente el año que viene haremos un evento también aquí en Puerto del Rosario. Intentaremos hacerlo un poco más grande y con un poquito más de tiempo. Y muchas gracias por venir y por participar. Les agradecemos mucho la participación.